noches a todos. Veo que las nuevas me alegra mucho, así que bueno, hoy lo primero, bueno, siempre daros las gracias por venir, por vuestra atención, por estar aquí compartiendo un ratito. Espero que sea de valor esta charla de ayuno intermitente. Entonces vamos a empezar. Os comento, hoy la charla de hoy es de ayuno intermitente, es una grandísima herramienta terapéutica. Hoy vamos a desligar cómo funciona el ayuno intermitente, vamos a ver qué mitos tiene el ayuno intermitente, cuáles son los procesos biológicos por los que funciona, por qué el ayuno intermitente resurgió hace poco, también entenderemos por qué, y por último vamos a aterrizar los beneficios del ayuno en determinados aparatos y sistemas del organismo, así como tipos de ayuno. Y bueno, y os daré una pincelada de por qué mucha gente cuando se lanza a hacer ayuno intermitente sin un acompañamiento o se lanza pues como se lanzaría una persona que no maneja un campo determinado, fallos comunes que suelen cometer a la hora de iniciar el ayuno intermitente. Pues bueno, esto, bueno, para las caras nuevas nos ponemos en situación. La charla anterior comenté los picoteos de azúcar, de cómo sabotean, cómo el azúcar juega con la dopamina, cómo el azúcar juega con los niveles de insulina, nos hace llevar esa oleada de insulina para arriba, insulina para abajo. Pero bueno, antes de meterme en por qué nos daña el metabolismo y todo, os quiero comentar que estar bajo picoteos, yo no sé vosotros, pero a mí me pasó que, bueno, yo soy del 89 ya voy teniendo una edad, y a mí de pequeño me decían, come cada poco para acelerar el metabolismo, tienes que comer cada poquitas horas porque así el metabolismo lo aceleras y de esta forma consigues adelgazar. El desayuno es la comida más importante del día, no te vayas de casa sin desayunar, que es importantísimo. La famosa frase de desayunar como un rey, come como un príncipe, cena como un mendigo, esa nos la decía, y bueno, mi madre no me podía, si salía desnudo no pasaba nada, pero desayunado. O sea, desayunado tenía que ser desayunado porque si no, a la vuelta de la esquina me podía desplomar y me quedaba sin energía. Entonces, esos consejos, ¿hacia dónde te llevan? Sobre todo ya cuando eres mayor. Pues te llevan a vivir bajo la insulina. Te llevan a vivir bajo esos picos de insulina que suben al techo, que te generan euforia, te generan ese estado de excitación, porque cuando vivimos con picos de azúcar, vamos como en una montaña rusa. O sea, vivimos en la oleada, en la cresta de la ola, con una energía brutal, nos sentimos eufóricos, nos sentimos plenos, pero en biología, en el cuerpo humano, todo lo que sube rapidísimo, ¡pum!, cae. Y el problema no es que caiga ese nivel, sino que cae por debajo de lo que debería caer. Es decir, nos llevan hacia el techo, nos bajan hacia el piso. Esto lo comenté en la charla anterior, es algo parecido a lo que nos hacen, a lo que generan las drogas, ¿no? Esa euforia tremenda y luego ¡pum!, el golpetazo para el suelo. Esto es lo que genera el picoteo, el famoso picoteo. Lo vais a ver en el trabajo, lo vais a ver en la oficina, lo vais a ver en cualquier reunión social. La gente suele picotear, suele llevar sus galletitas en el bolso, suele llevar su bollería y demás. Y encima ya no solo que picoteen, es que lo que picoteen es de lo menos sano que se puede consumir. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A lo que os he comentado de la insulina, y también nos lleva a un concepto muy importante que quiero que de aquí lo tengamos clarísimo. El organismo, siempre que pueda recurrir al azúcar como fuente de energía, la va a usar. Lo repito porque es importantísimo. El organismo, siempre que tenga disposición de azúcar como fuente de energía, la va a usar. ¿Eso qué quiere decir? Que tú puedes tener 5, 10, X cantidad de grasa en tu organismo. Que si le das al organismo azúcar, el organismo llega y usa el azúcar como fuente de energía. O sea, nunca va a usar la grasa. En otras palabras, si queremos usar la grasa como fuente de energía, los niveles de azúcar tienen que estar vacíos. ¿Cómo se almacena el azúcar en el organismo? En forma de glucógeno. No voy a entrar en terminología compleja, entiendo, o sea, no quiero complicar la charla. Simplemente deciros que el azúcar se acumula en forma de glucógeno en el organismo y siempre que haya glucógeno disponible, el organismo lo va a usar como fuente de energía. ¿Qué nos provoca el picoteo constante? Glucógeno constante, azúcar constante. ¿Qué provoca eso? Que nunca vamos a acceder a la grasa como fuente de energía. Tengamos mucha, mediana o poca, mucha, poca o regular cantidad de grasa. El ayuno intermitente se convierte en una herramienta terapéutica muy buena para acceder a la grasa que tenemos. Entonces, otro de los motivos por los que el picoteo, cero. Y bueno, y otro que os he querido incorporar, cuando pasamos una ventana de tiempo entre 4 a 5 horas sin comer,
se activa en nuestro intestino unos barrenderos, yo lo visualizo como unos barrenderos, se llama complejo migratorio motor, que lo que hacen es limpiar. Al final esto es una tubería, la tubería del tracto gastrointestinal, que va desde la boca al ano. Hay mucho residuo de la comida, pasamos constantemente con comida y demás, pues hay unos barrenderos que se encargan de limpiar esa tubería, ese tracto gastrointestinal, que tan importante es tenerlo limpio y sano. Tenemos nuestros propios barrenderos que nos ayudan a limpiarlo. Se llama complejo migratorio motor y para activarlo se necesitan 4 horas mínimo de ayuno. Entonces, explicarme ustedes, bueno, yo hablo de ustedes, de vosotros, ahí me perdonáis, explicarme en qué momento con tanto picoteo este complejo migratorio motor se va a activar. Nunca, nunca. O sea, el picoteo es un saboteador del metabolismo, sabotea tu salud, sabotea tu metabolismo, sabotea tu energía. No hay que hacer picoteo. Entonces, bueno, si no hay que hacer picoteo, si esto es malo para la salud, si ya os he explicado algunos motivos, ¿por qué se instauró el hecho de, venga, vamos a picotear, vamos a comer, activar el metabolismo? Esto tiene que tener una base científica, obviamente. No, no la tiene. No la tiene. Esto lo que tuvo, lamentablemente, como sucede en muchos aspectos de salud, bueno, no muchos aspectos de salud, como sucede en muchos campos de la salud, lo que le llega a la persona es el poder del marketing, no el poder de la ciencia. Y el picoteo vino gracias al marketing, a un marketing engañoso, a un marketing sin sentido. Lo empezó un tal, mi inglés es paupérrimo, así que yo soy a lo castellano, pero dentro de la meseta. Yo digo Bernays, o sea, ni Bernays ni nada, pero bueno, me vais a perdonar. El señor Bernays, digamos que se dice así, en los años 20 dijo, mira, el desayuno típico americano son los huevos con bacon, y es sano. Consiguió a sus coleguitas médicos, consiguió ese aval médico que suele pasar cuando en campo de la salud es voy a meter una herramienta, voy a meter una dirección, una directriz y le voy a dar ese pozo médico dudoso, en este caso es que no tiene por dónde cogerlo, entonces metió el desayuno americano, el típico de huevo, el bacon y demás, sin entrar si el bacon es sano, sin entrar la dieta cetogénica, ahí no quiero entrar. En donde sí entro de lleno es, este señor metió que el desayuno era la comida más importante del día. Y luego, como Estados Unidos hizo potencia mundial, todo lo que hacía Estados Unidos, ¡pum!, repercutía en todos los países del mundo. Luego llegó un señor que tal vez, digo tal vez, os suene. No sé su nombre, pero sé su apellido. Se llama Kellogg. ¿Os suena de algo? Madre mía, la de tazas con leche y cereales Kellogg que me habré zampado. Yo no sé vosotros, yo he estado desde pequeñito, mi madre me decía, venga hijo, luego te vestirás, pero tómate los Kellogg con leche, Kellogg con leche, Kellogg con leche. Pues bien, este señor es el fundador de la compañía Kellogg, una de las compañías más lucrativas que ha existido, una de las compañías de la industria de la alimentación, y a este señor le interesaba, obviamente por motivos económicos, que comiésemos cereales como si fuéramos palomas, o sea, a picotear cereales como todos los días, todo el día, a todas las horas. Pues bueno, y como el cereal te da energía, pues venga a meterlo por la mañana. No, yo me voy a salir de la charla yo la trabajo desde un punto de vista médico, pero luego pienso, os veo y digo, mira, vámonos de aquí con consejos útiles. No desayunéis leche con cereales. Luego entraremos en cereales integrales y otro tipo de cereales, en los cereales integrales, los arroces integrales, el arroz, pero esos cereales cargados de azúcar no tienen ningún sentido, no lo tiene, es altamente inflamatorio y no tiene sentido empezar el día y encima que se empieza, mucha gente desayuna sin hambre, meterse un tazón de leche con cereales sin hambre. Es inflamatorio, no tiene sentido, no te lleva a ningún lado. De hecho, te monta, dices, uy, qué bonito, voy a empezar el día en la montaña rusa. Venga, vamos, y te metes de la mano de Kellogg en esa montaña rusa de fatiga, cansancio, picos de azúcar, etc. No lo hagáis, en serio. No tiene ningún sentido. Llegó la industria de la alimentación y dijo, mira, perfecto, Kellogg, con nuestro amigo Kellogg empezamos con los cereales, ¿qué tal si picoteamos durante todo el día? Porque tengo una fórmula que me viene bastante bien para ganar dinero, es sacar snacks que a mí me resultan tremendísimamente baratos, que son adictivos, que les puedo meter ahí todo el azúcar del mundo para que le guste a la gente y que me interesa venderlos y ganar mucho dinero. O sea, que picoten, que picoten, que picoten. Y barritas, y porquerías, y snacks, y entrante, y tentempié, y recena, y re-recena, y tal.
no, viene esto de las 5 comidas, que sepáis que no tiene ninguna evidencia científica, nunca la tuvo, porque la ciencia es dinámica. Si es verdad que la ciencia hace 100 años podía decir una cosa, salen descubrimientos, luego salen otras, nos movemos en tierras movedizas, la ciencia se mueve en tierras movedizas, pero esto nunca se movió en ciencia. Las 5 comidas al día siempre se movieron por motivos lucrativos de la industria de la alimentación. No caigáis ahí. Hay gente que se beneficiará de los 5 tiempos de comida, pero es gente específica, gente deportista y demás, que ahí no entraremos. Pero que sepáis que esto no tiene ninguna evidencia científica. ¿Y qué pasa con el pobre ayuno? Pues pasa algo muy sencillo. Si yo te pauto ayuno, ¿quién no gana dinero? Dos industrias muy poderosas. Cuando tú haces ayuno no va a ganar dinero ni la industria de la alimentación ni la industria farmacológica. Porque el ayuno, ¿sabéis cuánto dinero vale hacerlo? ¿Aquí me lo dice? Cero. O sea, cuando tú no comes, estás pagando cero. Por eso el ayuno no interesa. Si se pudiese encapsular, bueno, ahí ya vamos, en el cine yo creo que aquí estaría en el cine mismo, aquí anunciado. Ayuno. No hay interés económico cuando tú ayunas, por tanto no se publica. Me he puesto un poco, pues, apasionado con el tema del ayuno y el tema de la industria de la alimentación. Bueno, el ayuno yo le tengo especial cariño, lo conocí en 2018 aproximadamente. Fue la herramienta clínica con la que me introduje a este camino sin retorno que es la medicina integrativa, la medicina de precisión. Me pareció fascinante cómo el ayuno a nivel celular podía hacer maravillas que ahora vamos a ver. Lo conocí en 2018, por ahí fue la moda del ayuno intermitente. Entonces, ¿es el ayuno una herramienta que se ha puesto de moda? No. El ayuno se lleva haciendo desde miles y miles y miles de años. Lo hicieron los babilonios, la antigua Grecia, Roma, ya Hipócrates, que es el padre de la medicina occidental, en el siglo V a.C., utilizaba el ayuno como herramienta terapéutica para sanar. Observaba que en la naturaleza los animales, los seres humanos, cuando estaban enfermos, ayunaban. Y de ahí dedujo, el ayuno tiene que tener alguna propiedad que sana el organismo. En el siglo V a.C. Jesucristo ayunó 40 días en el desierto, en el Ramadán. No sé si sabéis, hace un ayuno seco los musulmanes durante la época del Ramadán. En fin, el ayuno es una herramienta milenaria. Hasta Paracelso lo puse aquí porque también es una entidad muy importante, es el padre de la toxicología. A Paracelso se le achaca la famosa frase: en la dosis está el veneno, es el padre de la toxicología. Pues bien, usaba el ayuno también como herramienta terapéutica para sanar. ¿Y qué pasó? Entonces, si se usó durante miles de años, ¿por qué estuvo durante el siglo pasado totalmente escondido? Pues se dieron una serie de circunstancias. Primero, que a principios del siglo pasado, al mundo le dio por enfrentarse todos con todos. O sea, el mundo cayó en guerra mundial. Y no solo una vez, sino 2 veces. En guerras mundiales la gente pasaba hambre, más bien había escasez, no tenía ningún sentido promocionar el ayuno cuando más bien lo que faltaba era comida y todo el mundo se estaba matando y muriendo de hambre. Y encima, junto a esa circunstancia bélica, se junta que en 1921, pongo esta fecha señalada, y por ahí también sobre esta fecha se empiezan los antibióticos que tantas vidas han salvado y muchos fármacos que han revolucionado la medicina. Pero bueno, en 1921 sale al mercado la insulina. ¿Y por qué lo pongo aquí? Porque la insulina dio solución a pacientes con diabetes tipo 1. Los pacientes con diabetes tipo 1 antes de este año fallecían porque el único remedio es la insulina. ¿Qué pasó? Fue un tratamiento casi milagroso, fue un tratamiento espectacular. Y lo usaron también, entonces dijeron, la insulina tiene un poder sanador impresionante. Lo usaron también para tratar la diabetes mellitus tipo 2, porque en ese momento no se entendía muy bien la diferencia entre el 1 y el 2. Me estoy teniendo aquí un poquito, ya salgo de aquí. Entonces dijeron, para la diabetes mellitus tipo 2 la insulina también sirve, y servía. Sí, es verdad, luego se vio que lo ideal para la diabetes mellitus tipo 2, dependiendo el estado en el que la cojas, y sí o sí tienes que hacer un tratamiento farmacológico, un tratamiento alimentario. El caso es que la insulina fue tan revolucionaria que abordó también la diabetes tipo 2 y desterró lo que hasta entonces se hacía con las personas con obesidad, con las personas con el azúcar alta, tratarlo con la alimentación.
sea, fue un descubrimiento que desplazó, este descubrimiento farmacológico desplazó a la alimentación, desplazó a la dieta cetogénica, desplazó a la alimentación que se hacía para pacientes con obesidad, con diabetes tipo 2. Entonces se desterró y pasó un siglo prácticamente al ayuno intermitente totalmente tapado, totalmente ocultado. Entonces, vamos con el primer mito, y el primer mito que me afecta en lo personal de lleno. Cuando me metí en el ayuno intermitente, lo que leí es que te consigue adelgazar por una razón muy sencilla, y es que te baja los niveles de insulina. ¿Por qué esto es importante? Porque niveles de insulina muy altos no permiten acceder a la grasa como fuente de energía. Sé que no me quiero meter mucho en bioquímica, pero este punto es muy importante para que lo entendáis. Niveles muy altos de insulina, o sea, cuando la insulina está por el techo, no se puede acceder a la grasa como fuente de energía, independientemente de que tengas poca o mucha grasa. La insulina tiene que estar baja para acceder a la grasa como fuente de energía. Entonces, el ayuno intermitente que lograba adelgazar a las personas, lo que se postuló es funciona muy bien para adelgazar, porque lo que hace es baja los niveles de insulina. Y como baja los niveles de insulina, ya sí podemos acceder a la grasa como fuente de energía. Yo lo estudié así, de hecho. Se llama la teoría insulinocéntrica. Resulta que no. El ayuno intermitente os va a lograr adelgazar porque vais a consumir menos calorías. Punto. Porque vais a lograr un déficit calórico. O sea, funciona como una dieta más hipocalórica. A la hora de adelgazar, este es el punto a través del cual consigue adelgazar a las personas en ayuno intermitente, simplemente porque vais a comer menos, porque vais a meter menos calorías en el organismo. ¿Por qué he puesto un caballo de Troya? Porque bueno, se postuló la teoría de la insulina y no. Al final el ayuno intermitente lo que hacéis es quitáis un tiempo de comida, consumir menos calorías, entonces eso os genera un déficit calórico, que es déficit calórico para los que seáis nuevos, que las calorías que consumís, o sea, que gastéis más calorías de las que consumís. Entonces siempre va a haber calorías que se gastan. ¿Y esto cómo se comprueba? Con lo siguiente. Ahora se ha explosionado los medicamentos, los GLP-1, bueno, el nombre comercial Ozempic es el más famoso. Estos medicamentos están logrando adelgazar a las personas, lo repito, porque estos medicamentos sí están logrando adelgazar a las personas y bien usados son medicamentos ideales, bien usados, tienen su contexto clínico, hay que saber usarlos, hay que saber hacer un abordaje alrededor del paciente con estos medicamentos, pero te logran adelgazar. Y curiosamente los niveles de insulina los suben. Entonces el ayuno intermitente no funciona bajando los niveles de insulina, porque si no estos medicamentos no lograrían adelgazar a la persona. ¿Cómo te logra adelgazar estos medicamentos? Porque te sacian. Punto. Se acabó. La magia de estos medicamentos, el potencial que tienen estos medicamentos es provocándote saciedad. Te sacian, consumen menos calorías, llegas al déficit calórico. Lo voy a repetir durante toda la charla porque es muy importante el concepto déficit calórico, porque es por ahí por donde se llega a recuperar la sensibilidad a la insulina. Y estos medicamentos son una prueba tangible de que se logra adelgazar con el déficit calórico independientemente de si la insulina está alta o baja. O sea que aquí déficit calórico y se pierde grasa visceral. Ahora sí, entramos en uno de los mecanismos a través de los cuales el ayuno intermitente hace su magia. Esto es precioso, esto ya es biología. Y os presento a mTOR y a MPK. mTOR es lo conocéis ahí al señor Thor, un señor musculado, y bueno, yo os comento por qué. mTOR y MPK son sensores de energía. O sea, puede haber sensores de temperatura, sensores de pH, sensores de humo. Pues bien. Estas dos enzimas son sensores de energía. Sensan la energía que hay en la célula. Vale. Si hay mucha energía, mTOR se activa. Si mTOR se activa, se pone el organismo en modo construcción, en modo anabolismo, en modo hagamos músculo, construyamos y demás.
Muy bonito, sí, ser Thor tiene que ser increíble, musculoso, guapo y de todo lo que queráis, vale, muy bien. Pero ¿cuál es el problema? Que también cuando hay una proliferación excesiva, sin control, eso es el cáncer. O sea, así también se puede activar el cáncer. Cuando mTOR está constantemente activado, está la proliferación celular descontrolada y se puede llegar al cáncer a través de esta vía. Y además, ¿qué pasa? Que la pobre AMPK, esta AMPK es un sensor que se activa solo cuando hay poca energía en la célula. ¿Y por qué es importante que se active AMPK? Porque va a dar lugar al proceso más maravilloso del ayuno intermitente, que ahora os lo voy a presentar. Pero antes de nada, me detengo. Tenéis que entender que si picoteáis constantemente, no vais a dar la oportunidad a la célula de que se active AMPK. Yo sé que son nombres raros, que son nombres bioquímicos y demás, pero quedaos con algo importante. AMPK se tiene que activar y no se va a activar nunca si picoteáis constantemente. Porque si picoteáis constantemente, siempre va a haber energía. Y si siempre va a haber energía, va a estar este Thor, el pesado de Thor, todo el rato activándose. Entonces, ¿cómo activamos AMPK? Que tiene una gran importancia y ahora os comento por qué. La activamos cuando hay poca energía en el organismo. Y para que haya poca energía en la célula, no tenemos que dejar de picotear, tenemos que ayunar. Porque ayuno, entonces no consumo energía, hay poca energía en mi célula y se activa AMPK. ¿Y qué pasa cuando se activa AMPK? A ver, esto parece... Espero que no baje mal la diapositiva. Vale. ¿Qué pasa cuando se activa AMPK? Pues pasa este proceso bioquímico, se pasa este proceso que tiene 2 premios Nobel a sus espaldas, la autofagia. Aquí es donde el ayuno intermitente hace su magia, en la autofagia. La autofagia es un proceso de reciclado celular. La autofagia es un proceso en el que la célula come o recicla, mejor dicho, los residuos metabólicos que se producen dentro de ella. O sea, pensar que una célula, por estar activa, por estar produciendo energía, por estar haciendo sus funciones, una célula, no estoy hablando de un corazón, una célula, me estoy yendo a la mínima unidad de vida, la célula, por estar haciendo sus funciones, genera residuos, igual que nosotros generamos residuos en la cocina, cuando pelamos la verdura y demás. Pues bien, este proceso de autofagia, que solo lo activa AMPK, este proceso de autofagia va a permitir que se recicle todo ese desecho celular. Y esto tiene unas repercusiones impresionantes en nuestro organismo. Cuando este proceso se activa, vamos a aumentar nuestra salud. Ahora os comentaré a través de qué proceso, pero cuando este proceso se activa, vamos a potenciar nuestra salud. Nos vamos a ver más jóvenes. O sea, habéis visto ahí que se puede hacer limpieza facial, que es igual y demás en sitios de estéticas. Y también venden, creo que limpieza profunda, no sé si venden ese servicio. Pues bien, yo voy a poner mi estante y voy a decir limpieza celular, la limpieza más profunda del mundo. O sea, no existe limpieza más profunda que la que se hace a nivel celular. Y solo la vais a hacer con autofagia. Esto quiere decir que células de la piel que ya estén viejas, que no funcionen bien, que estén dañadas, se van a renovar. Células del corazón células del corazón, células de nuestros órganos vitales, que ya no funcionen bien, que ya empiecen a dar fallos, se renuevan por células nuevas, jovencitas, activas, que funcionan bastante bien. Hay una regeneración celular gracias al proceso de autofagia. Os he puesto aquí el Alzheimer simplemente para deciros que el Alzheimer, uno de los mecanismos por los que se produce es porque hay un acúmulo de proteínas, hay un acúmulo de residuos mal pregados a nivel celular, o sea, hay un acúmulo de desechos en el Alzheimer. Pues bien, la autofagia, al reciclarlos, previene el Alzheimer, que por cierto es una de las patologías que más está creciendo en el mundial. Ahora explicaré cómo ayuda al sistema inmune y también la autofagia, como disminuye la energía y tenemos que tirar de las grasas, al entrar en déficit calórico va a mejorar la sensibilidad a la insulina. Recordar un punto muy importante. Para revertir la resistencia a la insulina hay que disminuir la grasa visceral y la grasa ectópica. Es decir, tenemos que consumir esa grasa visceral y ectópica. La tenemos que quemar. Y solo la vamos a quemar con déficit calórico. Os lo repito porque es muy importante.
la grasa visceral y la grasa ectópica, que es la que causa resistencia a la insulina, y de ahí a todas las patologías cardiovasculares, diabetes, cáncer, algunos cánceres y demás, solo se va a mejorar con un déficit calórico. Y el ayuno intermitente es una gran herramienta para provocar el déficit calórico. Y además es una gran herramienta para provocarlo sin contar calorías. No hay que contar calorías, se entra en déficit calórico, baja la grasa visceral y mejora la resistencia a la insulina. Una herramienta impresionante, más allá del autofagio. Bueno, el otro punto es que os he puesto que la cetosis y el ayuno intermitente son primos hermanos. A Roma se puede llegar por distintos caminos. No sé si alguien me quiere explicar qué es la dieta cetogénica o de dónde viene la palabra cetosis. ¿Alguien se apunta? ¿No? Bueno, estáis muy tímidos, ¿eh? Bueno, cetosis, ¿sabéis lo que es una cetona? Nos ponemos para contextualizar. Sin miedo, yo sé que Carolina lo sabe. Carolina sabe todo. Y así no hablo tanto, que hoy he hablado mucho. Bueno, os comento la... ¿Solvente? ¿Perdón? ¿Solvente o no? ¿La acetona? Sí. Sí, bueno, eso creo que es la acetona, ¿no? Sí, la es un producto de... Sí. No, esto no, esto es otra cosita. Mirad, nosotros podemos acceder a dos fuentes de energía, básicamente. Os lo voy a dejar muy simplificado. Al azúcar y a la grasa, ¿vale? Cuando accedemos a la grasa como fuente de energía, esa grasa se tiene que transformar en algo llamado cuerpo cetónico o cetona. Esa cetona es la que se usa como combustible. ¿Estáis bien? O sea, si utilizo la grasa como fuente de energía, no utilizo grasa directamente, sino que la grasa se transforma en cetona y esa cetona ahora sí la uso como fuente de energía. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo solo consumo grasa, ¿qué fuente de energía voy a utilizar qué fuente de energía voy a utilizar? Venga, que hablen un poquito, porfa. Si solo consumo grasa, ¿qué fuente de energía voy a utilizar? La grasa. O sea, no doy pie a mi organismo para que use azúcar, porque no le estoy metiendo azúcar, solo grasa. Entonces, si yo consumo solo grasa, voy a utilizar como fuente de energía las cetonas. De ahí la dieta cetogénica. Una dieta keto es porque en inglés es keto, es con K. Es un expandicismo. Por eso la dieta cetogénica es una dieta donde consigo la energía a partir de la grasa. Y como el combustible de la grasa se llama cetona, por eso que se llama dieta cetogénica. ¿Qué pasa con el ayuno? Si yo ayuno, la fuente de azúcar es muy pequeñita. Se consume en un día la fuente de azúcar. Nosotros no podemos acumular mucha energía en forma de azúcar. Entonces, en cuanto ya empezamos a ayunar unas horas considerables, ya enseguida consumimos nuestra fuente de azúcar. Enseguida consumimos el azúcar que tenemos dentro. Y ya tenemos que ir sí o sí a la grasa. Entonces, una persona que hace ayuno intermitente, antes o después, va a recurrir a la grasa como fuente de energía, va a recurrir a las cetonas como fuente de energía. Por eso, la dieta cetogénica y el ayuno intermitente son primos hermanos. Ambos se fundamentan en usar la grasa como fuente de energía, lo único que lo hacen por mecanismos distintos. A Roma se llega por distintos sitios. Y tiene unas repercusiones muy positivas. Ya hablé de la dieta cetogénica en la charla anterior, pero bueno, quería mencionar cómo estas dos herramientas se hacen sinergias, son primas hermanas, se fusionan entre ellas. El último concepto de por qué el ayuno intermitente nos provoca un grandísimo beneficio en el organismo, y es el concepto de hormesis. Para que una persona esté joven tiene que pasar sí o sí por un proceso de hormesis. De hecho, la hormesis es un proceso de juventud. En las clínicas de longevidad te obliga a que en tu organismo se produzca la hormesis. ¿Y qué es la hormesis? Es un estrés positivo. Repito, es un estrés positivo. Si tú al cuerpo lo tratas entre algodones, si tú al cuerpo dices, no, mira, yo es que te quiero mucho, cuerpo, así que yo no quiero ni que muevas un pie, que eso es mucho esfuerzo para ti, y yo te amo tanto, te mimo tanto, que tú vas a estar en el sofá 24/7 todos los días del año.
el cuerpo se debilita. El cuerpo necesita un estrés para fortalecerse, un estrés positivo, a una dosis adecuada. Ya lo comenté, me voy a dejar de decir ya lo comenté porque entro en esa frase. Si tú a una persona la examinas justo después de hacer ejercicio, los signos vitales por las nubes, la frecuencia cardíaca la tiene por las nubes, el azúcar por las nubes, la frecuencia respiratoria vamos, yo cojo una persona después de hacer ejercicio, me dicen que no ha hecho ejercicio, ¿qué tal Pedro? Mándalo a UCI ya, a la unidad de cuidados intensivos. Está todo mal, todo mal. No, no está mal. Viene de hacer ejercicio, viene de un estrés muy positivo que mañana le va a hacer más fuerte. Eso mismo sucede con el ayuno y la comida. Si estamos constantemente comiendo, constantemente picoteando, no le damos la oportunidad a nuestro organismo de que se haga más fuerte con las reservas de energía. ¿Y qué significa hacerse más fuerte con las reservas de energía? Que nuestro organismo acuda a la grasa cuando no picoteamos, cuando no comemos, porque todos, a no ser que estés muy delgado, extremadamente delgados, todos tenemos grasa como fuente, o sea, todos podemos recurrir a la grasa como fuente de energía, todos tenemos grasa en el interior, todos. O sea, todos deberíamos un día sin ningún tipo de problema, porque tenemos grasa suficiente, todos, de recurrir a la grasa como fuente de energía. Ninguno de los que estamos aquí deberíamos tener ningún problema para estar un día sin ayunar, porque energía tenemos suficiente, no solo para un día, para muchos días. Entonces, ¿qué hace el ayuno? Decir al cuerpo, oye, espabilate, que tienes grasa. Yo te daré azúcar, te mimaré un poquito de vez en cuando, una pizza y algunas cositas. Venga, y te daré un poquito de azúcar también, y bueno, y carbohidratos y demás, si me haces deporte y todo eso. Pero que tienes grasa, úsala, espabilate. Eso es lo que le dice el ayuno intermitente a tu metabolismo. Hay que ayunar, porque todos tenemos grasa y el organismo hay que educarlo para que use la grasa como fuente de energía. Eso es hormesis, estrés positivo. Puse esta imagen porque se hizo un experimento bueno, se llama Biosfera 2, un experimento, dijeron, queremos los árboles más bonitos, más fuertes, más grandes del mundo, vamos a poner las mejores condiciones del mundo, en el escenario más idílico del mundo, y resulta que esos árboles eran débiles, se rompían, madera frágil. ¿Qué faltó en ese gran experimento? Faltó la hormesis, faltó el estrés positivo. ¿Y cuál es el estrés positivo de un árbol? El viento. El viento hace que la madera sea más rígida, más fuerte, que esos árboles crezcan con fortaleza. Ayunar. Ahora os comentaré cómo se puede hacer de una forma sana y una forma controlada. Hay que ayunar. El cuerpo tiene que saber usar grasa como fuente de energía. Hay que moverse. El cuerpo lo tenemos que someter a estrés mecánico, lo tenemos que someter a un corazón que empieza a palpitar, a mejorar nuestra condición cardiopulmonar. Hay que hacer ejercicio, hay que ayunar. Entonces, vamos ahora vamos a aterrizar los beneficios del ayuno en determinados campos. ¿Cómo te adelgaza el ayuno intermitente? Ya os lo he comentado, no es con la insulina, es simplemente que os baja, o sea, usamos el azúcar como fuente de energía, o sea, vamos a ayunar, vale, muy bien. Me levanto y yo digo, hoy ayuno, estupendo, no voy a desayunar. Mis niveles de azúcar duran muy poquito, entonces enseguida, pum, se van a consumir. Y una vez que se consuman, y yo no he desayunado, y ya son las 2 de la tarde, ya mi organismo, que necesita energía solo para estar vivo, ya necesita energía, va a decir, este no me da azúcar, ¿qué hago? Recurro a la grasa. Entonces, el ayuno intermitente va a vaciar tus depósitos de glucógeno y eso hace, pum, que te vayas a la grasa como fuente de energía. El ayuno intermitente, por esa hormesis que os he comentado, os va a subir ligeramente la adrenalina. Va a ser una hormesis positiva. La adrenalina, cuando se estimula de una forma positiva en unos niveles controlados, moviliza grasa, sobre todo grasa rebelde encima, que es muy interesante. La grasa rebelde suele ser la grasa cartuchera. La moviliza la adrenalina. Entonces, el ayuno intermitente, con este estrés positivo, con esta hormesis, va a aumentar ligeramente la adrenalina y va a movilizar grasa rebelde.
El ayuno intermitente también estimula la hormona de crecimiento, eso os va a proteger de que no haya catabolismo, de que no haya pérdida muscular y bueno, y otro punto importantísimo. Luego voy a entrar aquí quiero mencionar el ayuno intermitente y la menopausia, luego entro en este punto. Cuando recurrimos a la grasa como fuente de energía, es decir, cuando recurrimos cuando uno utiliza grasa como fuente de energía, lo que está utilizando en verdad es cetonas. Cuando recurrimos a las cetonas como fuente de energía, es una energía limpia, una energía que nos da calma, que nos da tranquilidad, que no nos mete en esos picos de azúcar. ¿Eso qué quiere decir? Que mantenemos las hormonas del apetito a raya, no pasamos con antojos constantes y hacemos callar la voz, por ejemplo, de un bichito que tenemos en el interior que nos dice come, 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 que se llama la grelina, el Gremlin, el famoso Gremlin, ¿verdad? El que siempre te está diciendo come, 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 come. Cuando te alimentas, cuando tu energía viene de las cetonas, ese Gremlin es como meterle ahí un sello en la boca y decirle, Gremlin, vete al cuarto, cállate, que estoy muy tranquilo, que tengo energía para todo el día, que aguanto lo que me echen porque estoy a base de cetonas, así que estoy estupendo. Te regula el apetito, te calma. Y bueno, y otras más, ¿no? Podría tirarme aquí horas hablando de los beneficios del ayuno. Me detengo aquí. Ayuno y menopausia. Y me detengo aquí por un punto muy importante y que hay que abordar. La menopausia es una tormenta hormonal. Va a llegar antes o después. Cuando llegue va a ser una tormenta hormonal. ¿Por qué es una tormenta hormonal? Porque los niveles de estrógeno se van a desplomar. Si el estrógeno, entre sus múltiples funciones, lo que hace es dirige la grasa a los cuádriceps y al glúteo, la grasa glúteo femoral. El estrógeno, repito, dirige la grasa a estas partes del cuerpo humano, en la mujer, ¿verdad? Al glúteo y a los cuádriceps. ¿Qué pasa? Cuando los niveles de estrógeno se desploman porque la mujer ya está en menopausia, ¿dónde se va la grasa? Ya no se va ni a glúteos ni a cuádriceps, se va al abdomen. Se va al abdomen. ¿Y en qué repercute que se vaya al abdomen? Que la grasa glúteo-femoral no afecta al metabolismo de las personas. La grasa intraabdominal es la que te lleva a la resistencia a la insulina, a inflamación, a estrés oxidativo, a acúmulo de grasa, a sofocos, etc. Ahora os comentaré cómo sofocos. Entonces, ¿por qué este punto es importante? Porque la mujer tiene que llegar preparada a la menopausia. Tiene que llegar preparada a la menopausia. Va a bajar los estrógenos, la grasa se va a ir a la zona abdominal. Al irse a la zona abdominal, como la mujer llega a menopausia con exceso de grasa, toda esa grasa que tenía en glúteos, en las piernas, en glúteos y en el fémur y en los cuádriceps, se va al abdomen. Se va al abdomen. Eso va a provocar que aumente su grasa visceral. El aumento de grasa visceral le va a llevar a resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina le va a llevar a que tenga picos constantes de azúcar, porque la insulina es la hormona que mete el azúcar dentro de la célula. Entonces, una mujer con menopausia va a pasar con picos de azúcar elevadísimos. ¿Qué significa esto? Que llega una mujer en ese contexto, en menopausia, y dice, mira, llevo un día muy cansado, voy a cenar un dulce. Se come un dulce y pum, ese dulce, pum, le pega un chute de azúcar. Le pega un chute de azúcar en un contexto donde ya sus niveles de azúcar están altos, por esta resistencia a la insulina que os he comentado de toda esta cascada de la que venimos. Os he comentado también que todo lo que sube de forma abrupta, pum, baja de forma abrupta. La mujer con menopausia a las 3 de la mañana va a hacer una hipoglicemia reactiva. Es decir, como los niveles de azúcar le van a subir tanto, el organismo va a decir, no, esto hay que regularlo, pum, rebote, le va a bajar muchísimo los niveles de azúcar, hipoglicemia reactiva sobre las 3 de la mañana y con unos niveles de cortisol y unos niveles de adrenalina altísimos. Esa cascada, esa descarga de adrenalina es lo que va a provocar los sofocos, esa descarga de cortisol es la que va a provocar insomnio. Lo digo porque muchas pacientes que trato, que están en ese contexto de menopausia, llegan a consulta con sofocos
y con insomnio. Aquí está la explicación. Para que veáis lo importante que la grasa, según donde esté, a dónde te puede llevar. Entonces hay que controlar la grasa visceral, hay que controlar la grasa ectópica, hay que recurrir a la grasa como fuente de energía. Un punto, le damos. Un punto importante con el ayuno, porque claro, la medicina no es tan... La medicina tiene matices, y aquí lo que pasa es que ya lo tengo aquí. Aquí lo que pasa es que la mujer en menopausia, por ese exceso de grasa visceral que se le acumula por los estrógenos que ya no llevan la grasa hacia el glúteo, eso hace que sus niveles de cortisol aumenten. El ayuno, ya os he comentado que es un estrés, pero ¿qué pasa? Imaginaos una persona que viene a hacer una maratón. Vamos a poner Pedro, no quiero mirar a nadie. Imaginaos que Pedro viene a hacer una maratón y yo le digo, Pedro, el ejercicio es sano, vámonos tú y yo 1 hora al gimnasio. Pedro ya viene de un estrés increíble, Pedro ya viene fatigado, yo le meto al gimnasio, ese gimnasio le hace mal, eso ya no es un estrés positivo. ¿Qué pasa con la mujer en menopausia? Que una mujer en menopausia que se meta en un ayuno de 16-8 con unos niveles de cortisol elevados, el cortisol le va a subir aún más y no va a ser beneficioso, más bien va a ser perjudicial, porque el ayuno intermitente hay que saber usarlo. Por eso, en la mujer con menopausia, el ayuno hay que usarlo con precaución y hay que usarlo con una escalera progresiva. No es prudente que una mujer con menopausia se meta a hacer un ayuno intermitente de 16-8, por este motivo que os he comentado. Bueno, y aquí voy rápido. Sistema inmune. El ayuno intermitente mejora una barbaridad el sistema inmune. No voy a detener los procesos a través de los cuales lo consigue, pero simplemente os digo que gracias a la regeneración celular, gracias a esa autofagia, yo no sé si sois muy futboleros, pero siempre viene bien hacer una limpia. Por ejemplo, ahora que jugó España con Portugal, Cristiano Ronaldo jugó fatal. Cristiano Ronaldo, bueno, me estoy metiendo en un pantano. A lo que voy, que hay personas que ya con una edad es mejor que no jueguen al fútbol, bajo mi punto. Bueno, da igual, me entendéis. Que una limpia es bueno hacerlo. Aquí ¿por qué me estoy enfrascando con Cristiano Ronaldo? Porque el ayuno intermitente lo que hace es una limpia de vuestras células. Entonces, las células que tienen que estar muy activas, muy rápidas, como el fútbol rápido, activo, subir, bajar, defender, ver el malo, ver por dónde entra, tal. Las células del sistema inmune tienen que estar bien, vivas, activas, nuevas, jovencitas, vibrantes. Las células viejas que ya les cuesta, que ya no ven bien, que se pasan de rosca, que ya no tienen los mecanismos muy finos, deben ser destruidas. El ayuno intermitente es lo que hace con el sistema inmune. Lo renueva. Y lo renueva ya no solo para atacar bien a los virus, para atacar bien a las bacterias. Lo renueva también para que el sistema inmune se controle, se regule. Porque a veces lo que pasa con el sistema inmune ya no es solo... O sea, uno de los problemas que está pasando con el sistema inmune, sobre todo actualmente, es que se descontrola. Mata una mosca a cañonazos. Esa es la explicación que más os comento. No era ni un chiste, o sea, era simplemente para que visualicéis. Imaginaos que entra una mosca en vuestro cuarto y decís, joder, la mosca. La mosca es el enemigo, ¿vale? Puede ser que sea el enemigo que te moleste para dormir. Estamos bien, venga, te la compro. No tiene ningún sentido ponerse a pegar balazos para matar una mosca, ¿verdad? A ver si te mato, pum, pum, pum. O sea, el destrozo que haces en la casa es impresionante. Claro, llega otra persona y dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en este cuarto? ¿Qué te ha hecho la mosca? No ha sido la mosca, ha sido tu sistema de defensa, que se ha descontrolado, que se le ha ido la cabeza, que ha entrado algo que no hacía daño y se ha puesto del cañonazo. Esas son las reacciones alérgicas y las intolerancias. Las reacciones alérgicas no dejan de ser una respuesta exagerada, una respuesta descontrolada a algo que no la amerita, algo que no te va a hacer daño, que siempre te va a molestar un poquito y se va a ir por la ventana, ni lo ataques, si es que no te va a hacer daño y pum, y llegas tú con todo el sistema inmune, estos señores que ya están, que no ven bien, que no calibran y se ponen a dar cañonazos. Esto se llama un sistema inmune descontrolado. Esto hace que caigas en patologías autoinmunes. Las patologías autoinmunes cuando el propio sistema inmune se autoataca, es decir, cuando tú te cargas la casa dando cañonazos, matando una mosca, y esto pasa también con las alergias. El ayuno intermitente te ayuda
a controlar los cuadros autoinmunes, te ayuda a regular las alergias. También lo hace porque además fortalece la mucosa, que es el tapiz, es la primera barrera de defensa contra los antígenos. Entonces, otro beneficio más del ayuno intermitente. Y bueno, y ahora entramos ya en la práctica. ¿Cómo hacer ayuno intermitente? Hay distintos tipos de ayuno, bueno, según lo que comas, ¿no? Ayuno de agua, bebidas no calóricas. Una pregunta. Así hablo, que hoy he hablado mucho. Si yo tomo café, bueno, si se toma café, ¿la persona rompe el ayuno, sí o no? No. Bueno, depende de lo que le eche, ¿verdad? ¿Café solo? Café solo. No. Yo creería que no. ¿No? ¿Por qué? ¿Cuánto dice que no? ¿Cuánto Yo dice digo que no tiene suficientes calorías como para hacer que el cuerpo lo use como energía. Sin embargo tiene cafeína. La cafeína más bien ayuda, la cafeína estimula la adrenalina. ¿Te acuerdas lo que acabo de comentar? La adrenalina es ese estrés positivo que te hace movilizar grasa. El café no te saca el ayuno. El café solo, ¿verdad? Luego si me dice, no me saca el ayuno y le has metido 1 litro de leche, sí. Café o el azúcar, ¿verdad? O café, o sea, estoy hablando café solo, sin azúcar y sin leche. No te saca del ayuno. Entonces sí se puede tomar el café, se puede tomar infusiones durante el ayuno, que vas a seguir en ese estado de cetosis, ya os suena, ¿verdad? El estado de cetosis, donde uso la grasa como fuente de energía. Hay un punto muy importante aquí, es de Walter Longo, que es una persona muy importante, que promovió una dieta que imita el ayuno, o sea, una dieta muy hipocalórica. Al ser muy hipocalórica vas a usar la grasa como fuente de energía, y él dice que esta dieta que imita el ayuno es la base de la longevidad. Aquí está el secreto de la longevidad, lo va divulgando, tiene su base científica. Os iba a poner una foto de unos monos racing. A un mono se le dio mucha comida y a otro mono no se le dio tanta comida, o sea, se le mantuvo en ayuno, se le controló las calorías, y vierais la diferencia, el pelo del mono racing que comió de forma controlada al mono que le dieron, pues, el Kellogg le dio todos los snacks hechos y por haber. O sea que sí se está viendo, ya sabéis como en la ciencia, ¿verdad? Que hipótesis y demás, sí se está viendo que hacer ayuno alarga la vida y te mantiene más joven. Un ayuno controlado, ¿verdad? Bueno, según la duración, una pregunta. Hoy estoy preguntón. Ahora, no digo ahora, digo una pregunta yo. Ahora, querías hacer una pregunta. Sí. Luego, porfa, luego. Ahora pregunto yo, dejadme, porfa. ¿Quién ayuna de aquí? ¿Quién ayuna? ¿De vez en cuando? Sí. ¿Ayunas? Sí. ¿Qué ayuno haces? 16-8. El 16-8. Ok, perfecto. ¿Nadie más de aquí ayuna? Sí, yo creo que nosotros estamos ayunando, porque de la cena al desayuno tenemos más de 14 horas. Sí, eso es ayuno. Sí. Resúmelo. El ayuno ese sería el de 14 días. Sí, porque Sí. cenamos a las 6 y desayunamos a las 10. Súper, eso son 16 horas. Sí. Ese es uno de 18. Entonces, un ayuno 18. ¿Entendiste 12, 14 días? No. Vale. Cuando dicen hago ayuno 16-8, hago ayuno 24, hago ayuno 12-12, estas son las horas. La primera cifra es las horas de ayuno. Por ejemplo, vamos a centrarnos aquí, que es el más común. El 16-8 quiere decir ayuno 16 horas y todas mis comidas las hago en una ventana de 8 horas. Eso quiere decir que si mi última cena es a las... Me voy a poner a hacer matemáticas y a ver si fallo. Si mi última cena es a las 6 de la tarde, mi primera comida para tener 16 horas de ayuno, una cosa muy importante, os comento, es que a veces yo doy cosas por sabida y eso es un fallo. En las horas de ayuno se incluyen las horas de sueño, ¿verdad? Sí, os lo digo, o sea, si tú duermes 8 horas, has estado 8 horas ayunando, o sea, sí, se cuenta. Entonces eso, la 16-8 sería 16 horas de ayuno y todas mis comidas las hago en una ventana de tiempo de 8 horas, las 14 días son 14 horas de ayuno y todas mis comidas las hago en una ventana de 10 horas. Y
Y bueno, hay diferentes tipos de ayuno. El OMA significa, yo no sé si lo habéis escuchado, las personas que hacen una comida al día, solo una comida al día. Esto se llama one meal. No me mires con esa cara, yo lo hacía. O sea, yo lo hice un tiempo. Igual tiene su aquel. Ahora os comento qué tipo de ayuno viene bien para qué, según qué situación. Pero bueno, conclusión, que según la duración, lo vais a escuchar, ayuno 12-12, ayuno 16-8 y demás. La primera cifra son las horas de ayuno, la segunda la ventana de alimentación. Y entonces, la pregunta del millón, ¿cuál es el ayuno que más te conviene? Pues muy sencillo, el ayuno que puedas permitir, que te puedas permitir. Es como si imaginaos que a mí me hacen la siguiente, todos somos de aquí de Altamira, imaginaos que a mí me hacen la siguiente pregunta. ¿Puedes llegar al edificio 10 andando en 1 minuto? Yo tendría que responderle a la persona que me ha hecho esa pregunta, según el piso en el que me encuentre. O sea, ¿puedo llegar al piso 10 en 1 minuto andando? Si me encuentro en el piso 9, sí. Si me encuentro en el piso 1, no. ¿Es el ayuno 16-8 el mejor ayuno para la gente? Depende. Hay personas que tienen que empezar con un ayuno de 10 horas o de 8 horas. Es que yo no sé en qué contexto metabólico estás. No sé cómo, o sea, si haces un ayuno por lo general, por mi experiencia clínica, meterse de lleno en el ayuno intermitente, meterse de cabeza con el 16-8 no es buena idea. No es buena idea. Hay que hacerlo escalado. Ahora os comentaré los síntomas que uno percibe para hacerlo bien de forma escalada. Entonces, cuando os digan, hago ayuno 16-8, apúntate al club de los 16, yo no sé si habrá un club, a lo mejor lo hay. Apúntate al club del ayuno de los 16-8, tú dices, espérate. A lo mejor yo me apunto al de 24, aparte que el ayuno no es una competición, que eso sí, ahí soy serio. No compitáis con horas de ayuno, es absurdo, o sea, no compitáis con vuestra salud. La salud no la pongáis en juego. Competir a ver quién gana mañana, España o Bélgica, va a ganar España, ya os lo digo, pero no compitáis con la salud, esto no es una competición, no es una maratón, que al final el que pierde es uno, ¿verdad? No juguéis con la salud. Entonces, simplemente remarcar, lo recalco, el ayuno que más te conviene es según el momento en el que te encuentres, y encima es dinámico. Esto puedes empezar con un ayuno de 10 horas y en un año haces un ayuno de 24, o sea, ayunando 20 horas, estupendamente. Os dejo una anécdota el récord del ayuno más largo del mundo. Lo hizo, no es para que lo hagáis, obviamente, Angus Barbieri, un escocés, entró así y quedó así, con un ayuno de 382 días. Tiene truco, tiene truco porque tiene truco porque fue un ayuno hecho en un hospital, con un seguimiento muy exhaustivo de cómo estaba él, con un tratamiento hidroeléctrico y demás. Pero lo dejo como dato que esta persona estuvo en ayuno 382 días. Aquí lo recalco, ¿vale? No vaya a ser uno que diga, vea, mañana empiezo. Que me lo ha dicho el doctor Francisco y yo ahí, no, cero. Supervisión médica, pero bueno, es un dato muy impactante, ¿verdad? Más de un año ayunando, más de un año ayunando. Y bien, si yo hago, me he convencido, voy a hacer ayuno intermitente, es una gran herramienta, déficit calórico, sensibilidad a la insulina, autofagia, me veo más joven, ya no voy a las limpiezas porque entiendo que las limpiezas celulares me las hago yo, a aquellos que le den, vale, muy bien. Pero ojo, cuidado, porque hay señales en las que el ayuno hay que detenerlo sí o sí. Señales de alarma. Si sientes unas náuseas exageradas, si tienes una fatiga en la que... Porque una cosa es sentir un poquito de fatiga, eso es permisible, o sea, un poquito de fatiga de... comería, pero me voy a aguantar media hora y no pasa nada. O sea, no pasa nada. Eso es un poquito de fatiga, es decir, bueno, si me pones ahora ya el plato, me lo como, pero puedo esperar un poquito. ¿Qué es lo que no tiene ningún sentido? Que tengas una fatiga extrema. Que digas, esto, o sea, no puedo ni moverme. O sea, es que me cuesta hasta mirar el ordenador. Rompe el ayuno. No compitáis con el ayuno. Os lo digo, esto solo tiene que recalcar a determinados pacientes que son muy competitivos. No, yo voy a hacer el ayuno de mi vida, voy a imitar al otro. No compitáis con el ayuno. Si sentís una fatiga extrema,
¡pum!, se corta. Si hay unas náuseas de decir, "Uf, es que no aguanto, es que tengo unas náuseas increíbles, una náusea como dice aquí, severa", se corta. Ojo con esto. Temblor, sudoración, palpitación, el corazón que te sale del pecho. Estáis cayendo en una hipoglicemia. La hipoglicemia es una emergencia médica. Por eso aquí lo recalco, hombre, obviamente, o sea, una persona sana no debería caer en hipoglicemia haciendo ayuno. Sí es verdad que con diabéticos hay que tener más cuidado porque pueden caer en esto, pero ojo, una persona que se le vaya de mano el ayuno y que no conozca bien su situación clínica puede caer en hipoglicemia y es una alarma médica, es una emergencia médica la hipoglicemia. Así que estos síntomas tampoco son banderas rojas en las que hay que cortar sí o sí el ayuno. De hecho, aquí lo que habría que hacer es comer dulce. Y bueno, y en las mujeres, me focalizo mucho en las mujeres. No tiene ningún sentido que la mujer pierda la regla por hacer ayuno, que caiga en amenorrea. No tiene ningún sentido. Si ha caído en amenorrea por hacer ayuno intermitente, significa que ha sobreestresado su cuerpo. Ha estresado tanto su organismo que la menstruación, ¡pum!, ya no llega. Es un sistema de supervivencia. O sea, ha dejado de comer, consume tan pocas calorías que el organismo dice, mira, hay tan poca energía en el medio, me estás dando tan pocas calorías, estamos en una situación tan escasa de alimentos, que ahora mismo lo peor que nos puede pasar es que te quedes embarazada. Como con tan poca... Imaginaos las calorías que se necesitan para hacer un niño, ¿verdad? Una mujer embarazada, imaginaos las calorías que necesita. Como estás consumiendo tan pocas calorías, yo no puedo permitir que te quedes embarazada, es que podemos morir. Entonces, ¡pum!, se corta la regla. No tiene ningún sentido. O sea, y no es sano. Hay mujeres que sobre todo mujeres deportistas, que esto lo naturalizan. No, ya no me viene la regla. ¿Cómo vas a consentir que no tenga la regla? La regla es un marcador de salud. Algo está pasando para que tu metabolismo, para que tu organismo, para que tus hormonas te hayan cortado la regla. Es que las tienen que someter a un estrés que no es sano. Entonces, no tiene ningún sentido que una mujer haga ayuno intermitente y ¡pum!, y deje de venir el ciclo menstrual. Ahora sí, muy importante, aquí hay que hilar un poquito fino. Hay síntomas de alarma, hay síntomas de depuración celular, porque cuando hacemos ayuno nos estamos depurando, estamos limpiando la célula. ¿Cuáles son los síntomas de decir, mira, esto es provocado por la limpieza celular a la que estoy sometido? O sea, esto es totalmente sano y son síntomas esperables y normales, consecuentes de la depuración celular. Son estos: boca seca, lengua blanca, olor corporal. Pues como estás depurando esas toxinas, pues huele. El cuerpo pues se vuelve, en fin, que hay que echarse desodorante. Y ahora os explico por qué. Este es el síntoma más común cuando una persona empieza a hacer ayuno. El dolor de cabeza leve, matizo, leve. Ahora os comento por qué sucede esto. Y bueno, esto de boca seca y lengua blanca es porque cuando uno entra en ayuno intermitente, ahora os lo voy a comentar, se deshidrata. Y ahora os comento por qué se deshidrata la persona. Entonces, ¿qué pasa cuando uno hace ayuno intermitente? Que los niveles de insulina bajan. Ya os lo he comentado, ¿verdad? Los niveles de insulina bajan. ¿Y cuál es la repercusión en el organismo de que los niveles de insulina bajen? La insulina retiene líquidos. Por tanto, si bajo los niveles de insulina, el organismo empieza a expulsar líquidos, empieza a orinar, empieza a eliminar líquidos. ¿Y qué pasa en el organismo con el agua, con el líquido? El agua nunca se va sola. ¿Quién acompaña siempre al agua? ¿Quién es el amigo férreo del agua que la acompaña hasta el fin del mundo? El sodio. Si uno orina, no está botando agua, está botando agua y su amigo inseparable, sodio. ¿Qué pasa con las personas que empiezan a ayunar? Que empiezan a orinar mucho. La insulina se baja, ya no se retiene líquidos, entonces orinan mucho y como orinan mucho botan agua y sodio. Y cuando bajan los niveles de sodio por debajo de lo normal, empieza a dar dolor de cabeza y un poquito de mareo, que es el síntoma más común del ayuno intermitente.
intermitente, el síntoma, digamos, contradictorio del ayuno intermitente. ¿Qué hace la gente? Obviamente, como orina mucho, dice, bebo mucho. O sea, estoy orinando mucho, me estoy deshidratando, bebo agua. ¿Cuál es el problema si tú te deshidratas, si tú estás orinando agua y sodio y solo repones agua? ¿Cuál es el problema? Que estás bajando aún más los niveles de sodio. O sea, no solo no estás mejorando, sino que estás empeorando. Estás diluyendo más. O sea, si tú lo que necesitas es subir los niveles de sodio para recuperarte, para estabilizarte, al meter solo agua y no meter sodio, los bajas aún más todavía. Diluyes más el sodio en tu organismo. O sea, empeoras los síntomas. Por eso mucha gente dice, yo el ayuno no lo tolero, me da unos dolores de cabeza espantosos, esto es imposible, esto no es para mí. No, simplemente está habiendo un trastorno hidroelectrolítico que no estás sabiendo resolver. O sea, obviamente, no, porque no te dedicas a ello. Pero es muy sencilla la solución, sal. Sal. Hay que tomar sal. No solo agua, sal. Y esta es la solución que hace que el ayuno intermitente se convierta en una herramienta llevadera. Esta es la diferencia entre que el ayuno intermitente se convierta en una herramienta llevadera o una herramienta en la que dices, no, me da dolor de cabeza, me duele la cabeza, esto no va conmigo, mejor esto. La sal. Y es por el motivo que os acabo de comentar. Entonces, ¿cómo romper el ayuno? Pues, bueno, os comento, aquí ya os doy mi parte clínica. El ayuno de menos de 24 horas se puede romper de forma normal. Se puede romper con vegetales, carne, o sea, una comida normal, natural, real, ¿verdad? Con comida real. Para los ayunos que son más largos de 24 horas, sí es verdad que es aconsejable seguir un orden de comidas. Esto os lo pongo aquí. Estaba pensando si ponerlo o no. ¿Y por qué estaba pensando si ponerlo o no? Yo, el ayuno más largo que he hecho con mis pacientes son de 34 horas. Hay médicos que hacen ayunos de 72 horas, 3 días, porque bueno, así estimulas aún más la depuración celular, la autofagia. Yo no he llegado a eso, no lo he practicado, no me siento a gusto en ese terreno. Sí me siento muy a gusto cuando la persona llega a mi consulta, le voy escalonando el ayuno intermitente y se lo llevo fenomenal hacia las 34 horas. Entonces yo esto en la práctica clínica no lo he puesto en práctica en mi clínica. Pero sí os digo, simplemente os lo digo porque si no sé qué ayuno hacéis o qué ayuno queréis hacer, solamente os digo que cuando hagáis un ayuno muy largo, el consumo de alimentos tiene que ser de una forma secuencial. Eso para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Os lo digo por si alguno se mete en esa aventura. Dicho eso, os doy otra recomendación. No hagáis ayunos muy largos sin una supervisión de un profesional de la salud. Y bueno, eso era todo. Así que bueno, muchísimas gracias. Esto es todo. Gracias. Bueno, realmente son dos preguntas. Una es muy simple y la otra, bueno, no sé si se explicó al inicio. Llegué un poquito tarde, entonces no sé si se explicó. Pero la primera es, hablamos de reponer con agua y sal cuando, pues, con este tema de que orinamos bastante y demás y importamos agua y sodio. ¿Cuánto es la cantidad de sal que habría que agregarle a una botella de 1 litro para poder estar sumando el sodio que estamos usando? Esa es la primera pregunta, aproximadamente. Y la segunda pregunta es, hablamos o conversaba sobre cómo romper el ayuno, dependiendo de las horas que son. Pero, no sé si se explicó al inicio, cómo se comienza el ayuno. O sea, cuál es la última comida que debemos de hacer, qué macros debemos de consumir, o sea, proteína, carbohidratos, nada más. Porque en lo personal he intentado hacerlo, pero esa es la parte que es como la duda que siempre he tenido, cómo comienzo el ayuno, y cómo toda la refri antes de comenzar para poder aguantar las 12 horas mínimas que se debe, porque si no siento que no aguanto. Ahora que comentabas el dolor de cabeza, también el tema del reflujo que no se habló, que en lo personal me pasa bastante.
bastante esa sensación como ácida en la garganta de que necesito ya comer porque y no puedo más. Siento que son muchos factores que vienen debido a que no comí lo suficiente para aguantar estas 12 horas esa es la pregunta, ¿cómo se comienza un ayuno? O sea, ¿qué alimentos son buenos para romper el para estar ayuno? saciado durante las También horas para terminar que vamos a tener. O sea, la cena. La cena, correcto, sí. Ok. Vale, con la primera pregunta, mira, no te sé decir cantidad exacta de gramos de sodio. Lo que sí te digo que en la práctica con una cucharadita de sal funciona bastante bien. Para darte datos exactos, un excelente hidratante que te ayuda mucho para esa ventana de ayuno, para reponer ese sodio que hemos estado comentando, es en un vaso de agua, 3/4 agua. Si puede ser purificada, mejor no, porque todo esto lo puedes alargar hasta el infinito. El agua purificada para evitar metales pesados, tal. Vamos a dejar la agua purificada. 3/4 de agua purificada, 1/4 de agua de sal, o sea, de agua de mar, agua marina. El agua marina no solo tiene sodio, sino que tiene más gamas de minerales, por tanto la reposición va a ser mucho mejor. Entonces mi recomendación es 1/4 agua marina o agua de eso, o bueno, dejémoslo en agua con sal 1/4 y 3/4 agua normal. Si lo haces con agua de mar, muchísimo mejor. Otro hidratante que funciona a las mil maravillas, el caldo de huesos. El caldo de huesos no solo tiene sodio, sino que también tiene más minerales y te ayuda a llevar muy bien el ayuno, a llevar muy bien. Con el caldo de huesos ni siquiera te tienes que poner a cuánto le echas de sal al agua, ya él desprende el sodio, ¿verdad? De los propios minerales. Entonces yo te recomendaría caldo de hueso y hacer esa combinación de 1/4 de agua marina, se vende en el automercado, agua de mar, 3/4 agua purificada. Y luego la cena, o sea, me estás diciendo que cenar para no morirte, para ir a hacer un ayuno Sí, largo. básicamente, ¿qué alimentos son pues buenos para mantener una saciedad así, prolongada? O sea, que por ejemplo si ceno un cereal o una ensalada, por ejemplo, a las 3 horas ya estoy que camino en el techo por el hambre, ¿verdad? Entonces, supongo que la proteína es algo que se debe consumir al final, pero ¿qué tanto proteína, qué tanto de carbohidratos? Mucha gente me ha dicho, no, es que los carbohidratos no se consumen en la noche porque se convierten en azúcar. He escuchado muchos rumores y demás, entonces, bueno, escuchando la charla, ¿qué alimentos son realmente buenos para mantener eso? Tiempo prolongado. Sí, ahí lo que pasa es que entramos en qué alimentos. Me estás preguntando básicamente qué alimentos sacian. Correcto. O sea, qué alimentos sacian y hacen que pueda aguantar más la ventana de ayuno. El macronutriente que más sana es la proteína, sacia mucho. La proteína sacia mucho, la grasa también. Pero fíjate que curioso la nutrición. ¿Sabes cuál es el alimento que más sacia? La papa hervida. Porque la medicina es compleja, ¿no? Y no solo es ya qué macronutrientes, sino qué efecto tiene a nivel estómago. La papa hervida, como pesa tanto, activa unos sensores que liberan mensajes de saciedad muy potentes. Entonces, ¿qué te recomiendo? Te recomiendo una papa hervida con chorrito de aceite de oliva. Te recomiendo una proteína ligera porque la digestión es un proceso que interfiere con el sueño. No te vayas a la cama con un chuletón, no sé, chuletón. Sí, El novillo, con la carne, pollo, pescado, huevo, proteína ligera porque el organismo por la noche tiene que repararse. El proceso de digestión es un proceso pesado. Es un proceso pesado para el organismo, por eso no es, digamos que no puedes estar al mismo tiempo haciendo la digestión y corriendo ahí un partido de fútbol. O sea, la digestión conlleva, por eso la marea alcalina, ¿no? El propio organismo te lleva, vete al sofá, acabas de comer, yo necesito la maquinaria de la digestión. ¿A dónde quiero llegar?
da una ventana de lo que le he comentado, da una ventana de 3 horas antes de irte a la cama para tener un sueño reparador y haz una alimentación saciante. Usa alimentos que te sacian bastante como la papa hervida, métele siempre ese chorrito de aceite de oliva que ayuda mucho, además ayuda también a absorber vitaminas liposolubles, que ayuda mucho, y una proteína ligera que no te esté ahí fastidiando el sueño ni la digestión, porque ese reflujo también puede estar, el reflujo, la gente piensa que es por mucho ácido. O sea, la gente piensa, no, es que como tengo mucho, o sea, estoy secretando mucho ácido estomacal, entonces se me va para arriba y tengo ese reflujo. El reflujo suele ser por todo lo contrario. Suele ser porque como tienes las compuertas de arriba del estómago, eso se llama esfínter esofágico inferior, que es lo que cierra, o sea, el esófago, ¿no? El tubito. Las compuertas, el esfínter esofágico inferior lo que hace es, cuando hay ácido en el estómago, se cierra. Se cierra porque el ácido no puede subir para arriba, para el esófago. El esófago no está preparado para recibir ácido. No está preparado, por eso se cierra. ¿Qué pasa? Las personas que tienen poco ácido, como esos sensores no se activan por el poco ácido que tienen, se quedan abiertas. Entonces, una persona que tiene poco ácido estomacal, ese ácido estomacal es tan poquito que no consigue cerrar las compuertas del esófago. Entonces ese ácido estomacal sube. Es paradójico porque dirías, el ácido me sube, o sea, tengo reflujo porque tengo mucho ácido, ¿no? De hecho lo he visto en muchas personas. Tienen reflujo porque tienen poco ácido estomacal. O sea, tienen tan poco ácido estomacal que no activan las compuertas. Por tanto, esas compuertas quedan abiertas y ese ácido, aunque sea poco, sube, hace reflujo. Habría que ver, ahí, claro, tú me haces una pregunta muy al pie. El problema en medicina es que las respuestas no pueden ser muy al pie. Yo no te puedo decir, sí, A igual a B. Hay que ver estrés, porque ahí, cuando me hablas de reflujo, hay que ver cómo está a nivel de estrés, hay que ver que si haces una alimentación muy rica en carbohidratos, hay que ver cómo la proteína, cómo tiene las enzimas pancreáticas, las enzimas del estómago, que además son fáciles de medir por laboratorio. O sea, hay que ver el escenario en el que está esa digestión estomacal para que tengas ese reflujo. Sí te digo que en condiciones normales el ayuno no te debería producir reflujo. Mira, fíjate qué bonita es la medicina. ¿Qué acabo de decir con el ayuno intermitente? Que provoca estrés positivo. Puede ser que pases con niveles de estrés un poquito más altos de lo normal y ese ayuno intermitente justo te saca de ese estrés positivo, te eleva un poquito más de la cuenta el cortisol y ese cortisol de más te hace ese reflujo. Puede suceder. No lo sé, o sea, habría que ver pero ahí tienes una explicación de por qué, una explicación, ¿verdad? Hay múltiples. Entonces, eso me he metido en el reflujo porque, sí, claro, entre tu comentario. Entonces, eso, te recomiendo comida muy saciante, meterle siempre proteína ligera, una digestión ligera para el sueño, da tiempo entre la ventana de alimentación y el sueño. En el mundo ideal, lo ideal es comer bajo la luz del sol. Yo sé que es difícil, el horario, que llegas a casa, etc. Lo ideal es comer bajo la luz del sol, el atardecer, es lo ideal. El organismo está diseñado para hacer la digestión durante el día. Entonces, bueno, ve por ahí viendo. Yo siempre digo que el nudo hay que desatarlo por el sitio más fácil. Entonces, en ese nudo creo que te he causado más preguntas que respuestas. Pero ve viendo el panorama. Listo, muchas gracias. Con respecto al tema del ejercicio, bueno, yo empecé a hacer pesas hace como un mes más o menos y le dicen a uno que tiene que comer proteína después del ejercicio, ¿verdad? Pero si quiero meter ayuno, ¿cómo funciona? Y además, digamos, las pesas casi son o en la madrugada o en la pura noche, ¿verdad? ¿La qué, perdón? El ejercicio de pesas. ¿La haces en la madrugada? A veces sí, a veces 4:30 o a veces más bien 9:30 de la noche. Pero por horario, entiendo, ¿no? Por horario.
pero ¿cómo se hace? O no debería afectar en nada si quiero hacer ayuno. Ah, bueno, y si hiciera ayuno, igual va a ser a partir de las 6 de la tarde y hasta las 10 de la mañana, no sé. O sea, perdona, es que la pregunta era... ¿Cómo afecta? A ver, yo hago pesas, ¿verdad? Hago pesas, pero quiero hacer ayuno también. Lo primero, antes de nada, con ese horario tan complicado que tienes, haz el ejercicio por la mañana, no lo hagas por la noche. El ejercicio es un estrés. Entonces, yo sé que... yo pongo aquí el mundo ideal, yo entiendo que luego la oficina, mil cosas y mil responsabilidades. Pero el ejercicio es un estrés. Entonces, irse a la cama con el estrés ahí activado, no, mejor hazlo, o sea, ya cambia eso. Hazlo por la mañana. Entonces, las pesas de madrugada y empiezas el día haciendo pesas, que además está bien, encima lo haces en ayunas, que eso va a hacer, como haces ejercicio en ayunas, vas a quemar más rápido los depósitos de azúcar, el depósito de glucógeno, y entonces vas a acceder a la grasa como fuente de energía. Me he quedado ahí. Entonces, la siguiente era tu pregunta respecto a la... No, porque entonces, si hago el ejercicio en la mañana, en la madrugada, ya después puedo desayunar, ¿correcto? Claro, más bien te beneficias de hacer ejercicio en ayunas, por lo comentado, con una persona que hace ejercicios en ayunas quema más rápido los depósitos de glucógeno. Como expliqué en la charla, el organismo, siempre que tenga glucógeno, siempre que tenga azúcar, vamos a dejar el azúcar para hacer la explicación sencilla. El organismo, siempre que tenga azúcar, va a recurrir a él como fuente de energía. Una forma de eliminar o de quemar rápido el azúcar es haciendo ejercicio en ayunas. Porque ejercicio en ayunas es, venga, vamos a poner los motores a activar. ¿Tienes azúcar? Venga, dámelo, rápido, pum, se acabó. Siguiente, voy con la grasa. Entonces, ejercicio en ayunas está muy bien para quemar grasa. Y luego la proteína, como le comenté, disculpe su nombre. Carlos. La proteína, como le comenté a Carlos, el timing no suele ser tan... Porque aquí nos podemos ir a la realidad. Hay una frase que yo digo mucho a los pacientes. Lo ideal no puede ser enemigo de lo bien hecho, ¿verdad? Que a veces la gente, no, es que ya tengo que comer 3 gramos de no sé qué, pues, ¿me entiendes, verdad? Entonces, dicho eso, la proteína, el tiempo dulce es después del ejercicio. El músculo está sensible a captar esos aminoácidos que le vas a dar, sobre todo los aminoácidos de una proteína, que son la proteína suero tiene específicamente esos aminoácidos que necesita. Rutina que yo veo que deberías implementar. Ejercicios en ayuna, pesas además, que vienen estupendas, sabes que eso es un ejercicio buenísimo para adelgazar. Terminas el ejercicio y tomas una proteína, tómala, como le comenté a Carlos, con yogur. Va muy bien, tómala con yogur. Y ahí fenomenal. Entonces, como ya has roto el ayuno estamos hablando 6 de la mañana, ¿no? Como ya has roto el ayuno a las 6 de la mañana, significa que para hacer estos ayunos de 10, 12, hay que ver, ¿verdad? Has visto también lo que comenta la escalera. La cena es la que vamos a correr. O sea, el ayuno lo hacemos a expensas de adelantar la cena, porque el desayuno ya lo tenemos fijado. Y está estupendo, porque además vas en sincronía con el ritmo, no sé si sabéis lo que es el ritmo circadiano, que nuestras células tienen un reloj. O sea, nosotros podemos decir, no, yo a las 3 ceno, vale, tú a las 3 cenas porque te da la gana, pero tu célula tiene una hora a la que le viene bien cenar, independientemente de que tú quieras cenar a las 3, a las 5 o a las 7. Eso es el ritmo circadiano. Hay una hora ideal para todo en nuestro organismo. Entonces, fíjate que bien, las cenas es bueno hacerlo con la luz del día, o sea, es bueno adelantarlo. Entonces, adelantar la cena, vas viendo esa ventana de ayuno, cuánto lo puedes ir alargando, según lo que ya he contado en la charla, haces el ejercicio de pesas en ayunas y te tomas la proteína con Gracias. Bueno, yo tenía una pregunta similar porque a veces nosotros practicamos tenis con mi hijo y esas prácticas a veces son bastante extenuantes. El sábado pasado jugamos 2 horas y media, no queda tiempo con la misma frecuencia para jugar los mismos días, entonces eso no está tan regulado de jugar y depende de la disponibilidad de la cancha. Pero entonces, digamos, tengo 2 preguntas. Una es cómo distribuir los alimentos en ese ayuno 16-8, digamos. Yo a veces ayuno con unos 10-12, pero digamos, si quisiera hacer ese 16-8 como ejemplo, ¿cómo distribuyo los alimentos entre desayuno, almuerzo y cena si tuviera esos 3 tiempos de comida? Y cuando hago ejercicio práctica de tenis, no sé si ustedes han visto en los partidos de tenis
los tenistas pues sudan muchísimo. Entonces, en esa sudoración también se pierde sodio y ellos recuperan sodio con un banano. Entonces, les va el tiempo de descanso y sacan su banano, comen un poquito y toman líquido. Entonces, como que van combinando para tratar de recuperar el sodio. Yo no sé si eso equivale a romper ayuno eventualmente si uno jugara en la noche o eventualmente si quiere jugar a las 5 de la mañana y de pronto que no sea ese como que algo que se catalogue como que rompe el ayuno con eso. Y luego es la distribución de las comidas en el ayuno de 16-8. Sí, es que fíjate, bueno, vamos por partes, es que punto en estas preguntas. Me estáis dando cola que... Mira, lo primero, has dicho un punto importante. Si en un ayuno 16-8, ¿cómo hago yo 3 tiempos de comida? Ahora yo te devuelvo la pregunta a ti. ¿Por qué tienes que hacer 3 tiempos de comida? Claro, yo te devuelvo la pregunta de forma retórica y te comento por qué. No es necesario hacer 3 tiempos de comida. Ni 3, ni 5, o sea, puedes hacer 2 tiempos de comida. O 2 tiempos de comida y un tentempié. Sí. Perfectamente, o sea, no tienes que meter en esa ventana, no hay que decir, bueno, en esta ventana tengo que meter los 3 tiempos de comida. Hay que comer con hambre, real, no con hambre impuesta ni con hambre emocional. El hambre emocional es el hambre, bueno, en la charla anterior es el hambre del azúcar, de que es un antojo de azúcar y demás. El hambre emocional yo siempre lo explico ¿tú te comerías un chuletón? ¿Tú te comerías un trozo de pollo ahí contundente? Si la respuesta no, es que no tienes hambre. Si dices, no, pero una tarta de chocolate sí me tomaría, no tienes hambre, lo que tienes es capricho. Sí. Claro, esta diferencia entre lo que es el hambre real, el hambre de capricho, el hambre hedónico y demás. Entonces, primera respuesta, no hay que hacer 3 tiempos de comida en una ventana de 8 horas. Puedes hacer 2, sin ningún tipo de problema. Segundo tema, no sé si el ayuno 16-8 es el que más te conviene o el que estás bien adaptado, eso también habría que verlo, como hemos comentado. Luego, el tema del tenis. Me has dicho que toma plátano, ¿has dicho? Sí, plátano, digamos, normalmente es una práctica que hacen los tenistas, ¿no? Miran los partidos y ellos mientras están en tiempo de descanso sacan plátano, Sí, a ver, o sea... y van tomando líquido. Sí, a ver, los tenistas primero que se someten a un ejercicio extenuante, o sea, yo juego a tenis también aquí en Alta y me gusta ser Rafa Nadal, pero no. O sea, me refiero que una horita alta, que sí, ellos consumen plátanos, lo consumen sobre todo, bueno, banano, que allí le decimos plátano al banano, sí. Consumen banano por el potasio. Porque el potasio evita que tengas calambres musculares y como se agarrotan tanto y demás. La pregunta es si el banano te saca del ayuno. Sí, claro. Te saca muchísimo. O sea, el azúcar es de lo que más te saca del ayuno. Ojo, la fruta es sana, ¿eh? No estoy diciendo que el banano no sea sano, pero lleva fructosa, lleva un tipo de azúcar. Entonces, el banano sí, en cualquier condición, tenis, squash, fútbol, mundial, te saca del ayuno. ¿Y el contexto del plátano por qué era? Porque digamos que ahí como que precisamente por eso, yo no lo tenía claro, es para prevenir los calambres. Entonces, sí, pero eso es el potasio. Pero de todas formas, una horita en Altamira no creo que te dé mucho calambre. Y dicho eso, si es bueno, mira, te doy un tip. El mejor hidrato, porque cuando uno suda, independientemente de lo que juegue, cuando uno suda, pierde exactamente no solo agua, electrolitos y demás. El mejor hidratante que hay es el agua de coco. Porque tiene un perfil muy bueno de electrolitos, además tiene un poquito de glucosa para cuando estás haciendo ejercicio extenuante, entonces el agua de coco es ideal. No toméis ni Gatorade, ni Power, ni todas esas bebidas, no toméis esas cosas. Entonces ese es el consejo que te doy. La respuesta clara, el plátano te saca, no hace falta hacer 3 tiempos de comida. Plantéate si el ayuno 16-8 es el que más porque eso hay que verlo. Y un buen hidratante es el agua de coco. Y si solamente quieres reponer sales, pues te lo puedes hacer tú. El agua... Normalmente ahora que explicaba lo de la agua con un poquito de sal, yo hacía una preparación, digamos, de un poquito de agua, echaba una media cucharadita de bicarbonato, tal vez un poquito menos de sal, la mezclaba y la dejaba ahí, digamos, hay limón, ¿no? Y limón. Y después cuando íbamos a tomar, servíamos medio vaso de ese preparado, digamos, de esa solución, y medio de agua, y mezclamos y íbamos tomando. Sí, es que uno se puede hacer un hidratante casero. Sí.
con bicarbonato. El bicarbonato ayuda también a... Pero bueno, esto ya es medicina deportiva. El bicarbonato no, lo digo porque el bicarbonato... A mí lo que me apasiona es la medicina, me apasiona la medicina deportiva, es el campo que más me apasiona. El bicarbonato lo que hace es ralentiza la acidez a nivel celular. O sea, cuando hacemos ejercicio, como resultado de ese motor que lo ponemos a 1000 por hora, se libera, el medio se hace ácido. Ese ácido provoca luego ácido láctico, otra sustancia, y ese ácido es lo que hace que baje tu rendimiento. El bicarbonato evita o atrasa un medio ácido, por tanto mejora la... Pero te estoy dando una explicación de Rafa Nadal, aquí sí. Pero bueno, que sí es muy bueno meterle bicarbonato, agua de limón, se puede hacer un hidratante y lo que te comentaba. Perdón, concluyo que el agua de coco no daña la... El ayuno, no rompe el ayuno. Sí lo rompe, sí. Estamos hablando en contexto del tenis. Sí lo rompe porque tiene azúcar. Sí, tiene. Pero, sí, o sea, lo rompe, sí. Pero hay lo que le comenté al compañero, el agua de mar, Sí. los caldos, eso no lo rompe. El café, las infusiones, té, bueno, los tés, manzanilla, eso no lo rompe. Es que el azúcar tiene calorías. Y lo que comenta además, ¿recordáis? Si el organismo tiene azúcar, chao. Sí. O sea, si tú le metes azúcar al organismo, olvídate del organismo ya dice, a por el azúcar, a quemar azúcar. Y ya te saca de ese estado de cetosis. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y a las personas también que nos sintonizaron por Instagram.